Mi nombre es William Musset, estudiante de SAI, el núcleo Araure, y hoy en la asignatura de Derecho Sucesoral voy a hablar lo que es las comunidades de gananciales, la herencia y la legítima. Si nosotros hablamos un poco sobre lo que es las comunidades gananciales, debemos partir del artículo 1650 del Código Civil, cuando nos establece que prohíbe todo tipo de sociedades de gananciales universales, excepto la de los cónyuges. Y en ese sentido podemos hablar que el artículo 148 del Código Civil señala que entre marido y mujer es que surge la comunidad de gananciales y se da desde el momento en que ocurre el matrimonio. Entonces, partiendo de allí, podemos decir que la comunidad de gananciales va a regular lo que es el aspecto económico, porque la comunidad conyugal va a regular lo que son las relaciones personales. También se debe decir en cuanto a que la doctrina adopta el régimen de gananciales que constituye marido y mujer, donde van a existir bienes propios y bienes comunes. Hablamos de bienes propios de aquellos bienes que aportan matrimonio los cónyuges y que se han adquirido durante el transcurso de la comunidad conyugal. Pueden ser los donados, que se los regalaron el día de la boda, esos van a ser bienes propios. Pero también hablamos de que existen los bienes comunes, y son aquellos ingresos provenientes de sus actividades económicas, de un premio, de descubrimientos, que aparezca una joya o algo. Entonces esos van a ser bienes propios. Se dice que los aspectos más relevantes de la comunidad gananciales está que va a estar representada por el hombre. Siempre el hombre va a ser el representante de la comunidad de gananciales y puede ser administrada por ambos según las actividades que estos realicen. También se va a disolver cuando el matrimonio sea considerado nulo, o en el momento del divorcio. También se dice que cuando un cónyuge sobrevive, se va a ser heredero del otro. Los bienes adquiridos a título oneroso van a formar parte de la comunidad conyugal. También las donaciones hechas por los cónyuges de mutuo acuerdo a sus hijos comunes están dentro de la disminución del patrimonio de la comunidad de gananciales, y los bienes de los cónyuges responden por las deudas que hayan tenido antes de efectuarse el matrimonio como tal. También vamos a hablar de que para que exista la comunidad, vean que debe existir el objeto, el sujeto y la relación jurídica. Cuando nosotros nos referimos al objeto, va a ser el patrimonio. Eso va a ser el objeto de la comunidad de gananciales. El sujeto, ¿quiénes van a ser? Los herederos, van a ser los legatarios o los causavientes. Y hablamos de la relación jurídica, que va a ser la propiedad. Entonces, ¿la propiedad de qué? De los del patrimonio hereditario que van a poseer los esposos. ¿Cuáles son los momentos de la sucesión? Cuando nosotros hablamos de la sucesión es porque estamos hablando ya un poco o entrando a lo que es la herencia. La herencia es la porción o cuota parte de la masa hereditaria que se va a distribuir entre los herederos del decujo. Y esa se va a distinguir porque tiene tres momentos. Uno de ellos es la apertura, otro la delación y otro la adquisición. Estamos hablando de la apertura desde el momento en que la persona muere y haya sido una sucesión intestada o una sucesión testamentaria. Allí ya surge la adquisición de esta, y el requisito es indispensable de que se haya producido la muerte de esa persona que está dejando esta herencia. El artículo 993 dice que del Código Civil dice que allí se hace la apertura de la herencia. Luego, esa muerte de que estamos hablando que haya ocurrido puede tener tres situaciones. Una de ellas es ausencia. También se puede generar el reparto de una herencia y se hace la
La apertura por la ausencia, es cuando se declara mediante un tribunal que la persona está ausente. El otro es por presunción de muerte, cuando se presume la muerte porque la persona está desaparecida, ya excedió de 10 años y entonces se le va a dar la presunción de muerte para que exista comunicación y tenga continuidad los bienes patrimoniales. Y la presunción de muerte por accidente nos dice que si se encuentra la persona en caso de un terremoto, un naufragio, entonces ahí se presume que hubo una muerte por accidente. Luego hablamos de lo que es la delación y vean que es una facultad donde la persona que se le ha dejado o le corresponde por ley recibir la herencia, la puede aceptar o no la puede aceptar. Eso es, en ese caso que no la acepte, se va a proceder entonces a repartirla entre los demás herederos que tengan a bien tener dicha herencia. Y el otro es la adquisición. La adquisición de la herencia se hace al momento en que se ha muerto la persona y el heredero esté dispuesto a asumir todas las responsabilidades, porque vean, no es que por el hecho de que soy heredero voy a recibir bienes, también puedo recibir deudas u obligaciones que tenía el decujos al momento de su fallecimiento y se le equipara, es un heredero como tal quien la recibe. Luego voy a hablar de la partición de la herencia. Hay momentos en que aplica la partición de la herencia como lo establece el artículo 1082 del Código de Comercio, que se va a hacer de manera voluntaria, que es cuando a cada persona se le van a entregar los bienes o lo que le corresponda de la masa hereditaria que dejó el decujus, y la partición de ascendente. En este caso, la partición de ascendente es cuando se hace la división o la distribución de los bienes que ha dejado hacia los hijos, hacia los padres. Esto quiere decir que hay un orden en que se distribuye la herencia. Si el decujus tiene cónyuge y no tiene hijos y tiene padres, entonces su heredero será el cónyuge conjuntamente con los padres. Si tiene cónyuge y no tiene hijos, no tiene padres, pero tiene hermanos, sus herederos serán conjuntamente el cónyuge con los hermanos. También vamos a hablar de la legítima. Cuando nosotros nos referimos a la legítima, es un fundamento legal que protege a los bienes que deja la persona, que deben ser distribuidos de una manera donde exista un orden jerárquico para quienes vayan a heredar o a recibir lo que ha dejado esta persona. Ella tiene una condición que está enmarcada en un orden moral. Se supone que en la legítima el decujus va a dejarle bienes a sus hijos, a sus familiares, a sus parientes más cercanos. No se los va a negar a todos. Por eso se dice que en Venezuela no se deshereda a nadie, porque está la legítima que preserva esos bienes que corresponden por herencia. Hablamos de esas características de la legítima y una de las cualidades o condiciones es que se encuentre disponibles y no disponibles en herencia. La vamos a dividir de esa manera. Para reclamar esa cuota se debe ser heredero legitimario. ¿Qué significa heredero legitimario? Que esté dentro de los ascendentes, descendientes o cónyuge. Y si no existen estos, se sigue hasta el sexto grado de colateralidad. También vamos a hablar de las características con respecto a los derechos del legitimario. Vean que la colación. ¿Qué se refiere la colación? La acción, primero se debe hacer la acción de petición de la herencia y luego se debe ejercer la acción de colación. La colación es una institución que sirve para llamar a la masa hereditaria y a los bienes que fueron del decujo, pero los que fueron donados directa o indirectamente mediante operaciones disfrazadas a herederos, porque a veces se pueden hacer donaciones falsas porque hay un hijo que abusa u otro y quiere apoderarse, entonces eso también se va a descubrir en el proceso de colación. La propiedad y posesión de los bienes la van a recibir los herederos, se ejerce la acción de partición, se distribuye para poder hacer la entrega formal de ellos. Respecto a los deberes, existen herederos
legitimarios o forzosos, que son aquellos que se caracterizan por ser ascendentes, descendientes, cónyuges, sobreviviente que no esté legalmente separado de bienes, porque si los cónyuges están separados de bienes, en realidad ya no va a ser heredero del decubo. El monto, cuando nosotros nos referimos al monto, vean que si hablamos de la comunidad ganancial, lo que se va a repartir en herencia es el 50%, porque los bienes de la comunidad ganancial son un 100%, pero forman parte de ellos dos. Resulta que al fallecer uno de ellos, la parte que se va a distribuir es la mitad, porque la otra le pertenece al cónyuge que no falleció, y la otra entraría él con los hijos o con aquellos ascendentes o descendientes o colaterales que establece la legítima en el orden de suceder. Las porciones se van a distribuir según la colateralidad o la cercanía del heredero. Dice, distintas posibilidades de que se podrán presentar al morir una persona. Si la persona tenemos que está casado, vean que le va a corresponder el 50% para el cónyuge sobreviviente y la otra parte va a estar distribuida entre los legitimarios. ¿Quiénes son esos legitimarios? Los que mencioné, ascendente, descendiente o el otro cónyuge, iba a ser en porciones iguales y allí es donde se convierte la herencia. El cónyuge resulta que pues, el 50% va a ser el 100 hereditario de esa porcentaje. Hablamos de las instituciones de la comunidad gananciales y de la herencia, tienen razón de ser distintas. Primera, porque la comunidad de gananciales se fundamenta en la protección al trabajo que la ley presume realizan los cónyuges, y mientras que la comunidad conyugal se fundamenta que la muerte de la persona debe amparar la transferencia del patrimonio que queda a los herederos. La repartición del caudal depende de quién concurre a heredar con el cónyuge. A veces puede heredar el 50% que va a la distribución, la va a distribuir con el cónyuge que queda vivo. Y ese 50% será de él, que constituye el 100% de la herencia que dejó el decubo. Pero puede ocurrir también de que si tiene hermanos, entonces el 50% va a ser para el cónyuge y el otro 50% para los hermanos, distribuido en parte proporcional. Si son 3 hermanos, será el 33,33% para cada uno de ellos. Pero si alguno de los hermanos ha muerto y deja un hijo, entonces será el 33,33% para cada uno de ellos y el otro 33% será para el sobrino del decubo. Y si esa persona, hermano que falleció, dejó 2 hijos, entonces será la mitad del 33,33% distribuido a esos 2 coherederos. También es lo que hablaba de los sobrinos. Si no existe pariente dentro del tercer grado, le corresponde al cónyuge la totalidad de lo que corresponde a la parte hereditaria. Causante casado en unión concubinaria. Cuando se habla de la unión concubinaria, vean que tiene un comportamiento similar al del matrimonio en la legítima, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los preceptos legales que nos establece el Código de Comercio para que sea considerada como tal. Causante que nunca contrajo nupcias, entonces en ese caso aplica el artículo 822 del Código, que se va a aplicar a los herederos el 100% en el orden de suceder. Y causante que no contrajo nupcias ni vivió en unión, entonces los herederos testamentarios en calidad de legítima y el restante como sea voluntad de los legados que dejó. Características de las acciones para la defensa de la porción legítima. La legítima, vean que es ley y debe tener un estricto cumplimiento y se puede realizar la reducción por una acción sine qua non en los casos donde exista prueba de lesión o menoscabo de la porción legítima, cuando alguien quiera dañarla o disminuirla. También tenemos que las características de la acción de reducción es patrimonial, que no se va a transmitir a los herederos, y causa vientes del legitimario, que se divide en el caso de que cada coheredero puede intentar individualizar o reclamarla, ser irrenunciable, ya que sería similar a pactar sobre la sucesión futura. En realidad el derecho sucesorio va a
que no puede renunciarse al derecho durante la vida del donante ni mediante una declaración expresa ni dando consentimiento para la donación. Allí no interviene esa opinión. Muchas gracias por su atención.